El mundo contiene la respiración. Cuando se habla del estrecho de Hormuz, no se habla solo de un punto en el mapa, se habla del corazón energético del planeta. Por ese estrecho corredor marítimo, de apenas unos kilómetros de ancho en cada sentido, transita aproximadamente el 20% del petróleo comercializado en el mundo. Irán controla la margen norte del estrecho. Del lado sur se encuentran Emiratos Árabes Unidos y Omán. Ese paso conecta el Golfo Pérsico, donde están 5 de los 10 mayores productores de petróleo del mundo, con el Golfo de Omán y el Océano Abierto. Ahora, con la amenaza iraní de bloquear el paso e incluso atacar embarcaciones que intenten cruzarlo, los mercados internacionales han reaccionado con fuerza. El precio del petróleo subió más de un 6% en contratos futuros. El oro y el dólar también se dispararon. Las aseguradoras elevaron las primas para buques que atraviesan la zona. Al cerrar Hormuz, sería como cerrar una válvula global. Cada día, unos 18 millones de barriles atraviesan ese punto. Una interrupción prolongada podría desencadenar una crisis energética comparable a las más graves del siglo XX. En medio de esta tensión, numerosos petroleros permanecen anclados. Algunos esperan autorización para ingresar al Golfo Pérsico. Otros, cargados, no logran salir. El comercio global se encuentra en una situación de fragilidad extrema, mientras los mercados reaccionan. El conflicto militar ya es una realidad en Estados Unidos. Confirmó la muerte de 6 soldados en enfrentamientos directos con fuerzas iraníes. Decenas resultaron heridos. En el caos de los primeros combates, incluso se produjeron incidentes de fuego amigo que derribaron aeronaves estadounidenses en Teherán. Explosiones sacudieron la capital. Instalaciones policiales y hospitales sufrieron daños. Según cifras preliminares, el número de víctimas civiles supera el medio centenar en distintas regiones del país. La estrategia estadounidense ha sido clara: destruir la infraestructura misilística iraní. Más de 1000 objetivos habrían sido atacados en pocos días. Por su parte, Irán respondió lanzando misiles y drones contra bases con presencia estadounidense en el Golfo, así como contra Israel. En Israel, varios misiles fueron interceptados, aunque algunos lograron impactar zonas urbanas de Yondo, Heridos. En Arabia Saudita, drones iraníes alcanzaron instalaciones energéticas estratégicas, provocando incendios y paralizando parcialmente operaciones en refinerías clave. Qatar anunció haber interceptado misiles y, en un hecho significativo, confirmó el derribo de 2 aviones iraníes. Su-24 en este episodio marcó un punto de inflexión por primera vez. Un país árabe del Golfo no solo se defendió, sino que destruyó aeronaves tripuladas iraníes. La guerra dejó de ser bilateral. El conflicto cruzó fronteras inesperadas cuando un dron iraní impactó instalaciones militares británicas en Chipre, país miembro de la Unión Europea, en la base de Akrotiri, utilizada en operaciones previas en Irak y Siria. Sufrió daños limitados, pero el mensaje fue contundente en Europa. Ya no es espectadora distante en el Reino Unido. Autorizó el uso defensivo de sus bases por parte de Estados Unidos para interceptar misiles iraníes. Francia, por su parte, anunció el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo Oriental, reforzando su presencia militar en Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea pidió una solución diplomática urgente. Alemania y Francia anunciaron cooperación reforzada en materia de disuasión nuclear ante el nuevo escenario. La guerra en Ucrania ya mantenía a Europa en tensión. Un nuevo frente amenaza con arrastrar al continente a una escalada mayor. A Irán sostiene que no busca guerra con sus vecinos árabes, sino responder a lo que considera agresiones estadounidenses e israelíes
Sin embargo, al atacar bases ubicadas en territorios soberanos como Qatar, Emiratos o Bahrein, el impacto político cambia radicalmente en países que inicialmente se mostraron reticentes a involucrarse. Comenzaron a reconsiderar su postura. Arabia Saudita declaró que responderá si continúan los ataques. Emiratos Árabes Unidos rompió relaciones diplomáticas. A la lógica iraní, parece buscar presión indirecta, generar costos en aliados regionales de Washington, para forzar un alto el fuego. Pero esa estrategia podría estar produciendo el efecto contrario. En vez de dividir, está uniendo a la paralización parcial de refinerías sauditas, la suspensión temporal de producción de gas en Qatar y la amenaza sobre Hormuz conforman un escenario extremadamente delicado. Así la guerra se prolonga. El precio del petróleo podría escalar a niveles históricos en Europa. Enfrentaría presión energética adicional. Asia, principal destino del crudo del Golfo, sufriría impactos directos a mercados emergentes. Experimentarían fuga de capitales a Brasil, por ejemplo. Podría atraer inversiones energéticas ante la percepción de menor riesgo geopolítico relativo a la volatilidad. Domina los mercados. El liderazgo iraní atraviesa momentos de transición tras la muerte de figuras clave. Se ha establecido un liderazgo interino mientras se define la sucesión definitiva desde Washington. Se anticipa que el conflicto podría durar semanas. Desde Teherán se afirma estar preparado para una guerra prolongada. A la gran incógnita es si los países árabes del Golfo pasarán de la defensa a la ofensiva. Si eso ocurre, el conflicto podría transformarse en una guerra regional abierta, comparable en magnitud a la Guerra del Golfo de 1991. El mundo observa el cierre del estrecho de Hormuz, la expansión militar en el Golfo, la entrada indirecta de Europa y la amenaza sobre la infraestructura energética global configuran uno de los momentos más tensos del siglo XXI. Estamos ante un conflicto que combina guerra convencional, ataques con drones, presión económica y reconfiguración de alianzas. Las próximas semanas serán decisivas. Así, este análisis te resultó útil y quieres mantenerte informado con información clara y profunda sobre los acontecimientos internacionales. Suscríbete ahora a Noticias del Mundo en Foco. Activa la campana de notificaciones para no perder ninguna actualización. Déjanos tu comentario. ¿Crees que el conflicto escalará hacia una guerra regional total o aún hay espacio para la diplomacia? Nos vemos en el próximo informe.